Ok, bueno, primero les voy a mostrar el outline de la charla. Lo primero que voy a hacer es introducir las herramientas de matemática que voy a usar para poder explicar el principio de mínima acción. Luego voy a trabajar en la mecánica clásica. Aquí voy a hacer algunos cálculos para mostrar que puedo obtener los mismos resultados a partir del principio de mínima acción y que con las leyes de Newton. Luego voy a introducir el concepto de coordenada generalizada y con eso voy a obtener, voy a llegar a la ecuación de Euler-Lagrange. Luego voy a encontrar las leyes de conservación partiendo del lagrangiano y con eso termino en la parte de mecánica clásica. Luego todos los resultados que hemos obtenido los voy a aplicar en mecánica cuántica, en electromagnetismo, relatividad general y en teoría de campos, en la parte de electrodinámica cuántica. La primera parte, solamente la parte de mecánica clásica va a ser eh, con desarrollo y el resto va a ser conceptual. Entonces voy a empezar. Para poder introducir las leyes de Newton necesito los conceptos de derivada e integral. Aquí está la definición de derivada, o mejor dicho, el concepto de derivada. La derivada de una función en un punto de su dominio es la pendiente de la recta tangente de la curva de esa función, ¿no? De la función f en el punto x igual a a. Aquí en el gráfico se puede ver, ¿no? Aquí tengo la gráfica de la función y en el punto x igual a la derivada es la pendiente de la recta tangente. La recta que toca a la función en ese punto x igual a. Y por definición, y en base a este concepto, esta definición, yo puedo construir una nueva función, ¿no? Que se llama función derivada, que es a cada punto del dominio del eje de los reales, le asigno el valor de la derivada de la función f en ese punto. Entonces yo puedo construir una nueva función en términos de la derivada de la función anterior. Y la función anterior y esta nueva derivada y esta nueva función derivada están relacionadas mediante esta aproximación de aquí, que la voy a utilizar luego. Bueno, ese es el concepto de derivada. Y la integral es un poco más sencillo. La integral es el área, es un número, ¿no? Es el área debajo de la curva de esa función entre dos puntos. Ambos puntos pertenecen a la recta de los reales del eje X y el área que enmarca la función y esas líneas determinadas por los dos puntos es lo que se conoce como integral. ¿No? Y bueno, utilizando esos conceptos voy a resumir, voy a hacer un resumen acerca de las leyes de Newton, ¿no? Aquí voy a solamente trabajar con dos leyes. La primera ley, la ley de inercia, es la que todo el mundo conoce, que es cuando una partícula o un sistema se encuentra en ausencia de fuerzas. Esta partícula, este sistema continúa con su estado de reposo en su estado de movimiento uniforme, no en línea recta. En línea recta. Esta primera ley me define el concepto de sistema de referencia inercial, ¿no? Cuando yo veo que una partícula en ausencia de fuerza se mueve en línea recta o se queda quieta, yo soy un sistema de referencia inercial. En cambio, si yo veo que una partícula que no interactúa con nadie y hace un movimiento que no es en línea recta, una trayectoria extraña, entonces yo no soy un sistema de referencia inercial. La segunda ley me indica que el cambio en el tiempo del momento, desde de la masa multiplicada por la velocidad, el cambio del momento en el tiempo es igual a las fuerzas aplicadas sobre la partícula. Aquí P y F los he puesto en negrita porque representan vectores. Y los vectores tienen tres componentes. En el caso del momento, sería masa por velocidad. La masa es un número y la velocidad es un vector y tiene tres componentes. La fuerza igual tiene tres componentes, ¿no? Y aparte de esta segunda ley, necesito un principio, ¿no? Que se llama el principio o ley de determinación. Esto quiere decir que el estado inicial de una partícula determina unívocamente su trayectoria en todo su movimiento, ¿no?
¿Y esto por qué es necesario? Mejor dicho, cuando yo hablo de estado de una partícula, me refiero a su posición inicial y a su velocidad inicial. ¿Por qué esto es necesario? Porque la velocidad es la derivada de la posición y la derivada del momento vendría a ser la segunda derivada de la posición, multiplicado por la masa. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y necesito como condiciones iniciales el valor de la función que quiero hallar y el de su derivada, ¿no? Para poder tener una única solución de esta ecuación diferencial. Si no tengo estas condiciones iniciales, hubiesen infinitas funciones, infinitas trayectorias que cumplen con esta relación. Entonces, para que quede determinada, necesito el estado inicial de la partícula. Bueno, estas dos leyes resumían todo lo que ya se había hecho antes de Newton, que en su mayoría es el trabajo de Galileo, ¿no? Galileo se dio cuenta que la naturaleza funciona igual cuando ésta está en un lugar quieto o cuando ésta se mueve con una velocidad constante. Y esos experimentos, ¿no? Por ejemplo, en la orilla del mar, en la costa, hizo un experimento y todo funcionaba normal. Y eso es el mismo experimento en un barco que se movía con una velocidad constante. Y se dio cuenta que lo que sucedía dentro del barco era exactamente lo mismo que sucedía en la orilla, en la costa. O sea, eso quiere decir que la física no depende del movimiento relativo del sistema de referencia, ¿no? Siempre y cuando este movimiento sea un movimiento uniforme. Entonces, las leyes de Newton, que resumen o que incorporan todo lo que ya se conocía antes, también deben ser invariantes respecto a esa transformación, ¿no? A esa transformación del punto de vista. Y bueno, y se sabe que las leyes de Newton son invariantes a esas transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones se les llama de Galileo. Aquí se deja claro que el tiempo es absoluto, ¿no? El tiempo no depende de qué observador lo esté midiendo. En cambio, las posiciones sí, ¿no? Este de aquí es el movimiento, la velocidad, el movimiento relativo entre los dos observadores. Bueno, y solamente tomando en cuenta esas dos leyes, yo puedo encontrar varias leyes de conservación, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay fuerzas, en ausencia de fuerzas, la velocidad es constante, entonces la derivada de la velocidad, o sea, la derivada del momento es cero. Entonces se conserva el momento, ¿no? Cuando no hay torque, cuando no hay este concepto nuevo, ¿no? Que es torque, que es fuerza por distancia, ¿no? Aquí la multiplicación es vectorial, ¿no? Cuando no hay torque, entonces lo que se conserva va a ser la posición multiplicado por el momento, que se conoce como momento angular, ¿no? Y cuando la fuerza es conservativa, o sea, cuando puede ser derivada de un potencial, entonces se conserva un número en el tiempo, y ese número se le denomina energía. Esas son las leyes de conservación a partir de las leyes de Newton. Es lo que yo necesitaba para poder trabajar en las leyes de Newton era el concepto de derivada y de integral. Para poder introducir la teoría de Hamilton, la teoría de Lagrange, con el principio de Hamilton, voy a necesitar ahora el concepto de funcional. Bueno, grosso modo, una funcional es una operación sobre una función. O sea, voy a hacer algo con una función y voy a devolver, o esa operación sobre esa función tiene como salida un número. Por ejemplo, cuando yo tengo una función, yo puedo encontrar, claro, entre dos puntos, yo puedo encontrar la longitud de esa función, la longitud de la curva de esa función. Y la integral, la que vimos al inicio, también es una funcional, porque yo entrego una función, que es f, y su integral me da el área abajo de la curva, ¿no? Y el área es un número, obviamente. Entonces, todo lo que se conocía antes va a ser equivalente a este nuevo concepto, ¿no? Que es el principio de mínima acción. Este principio se reduce o queda resumido en un teorema, que se llama el teorema de Hamilton. Este teorema me dice lo siguiente: la trayectoria de una partícula durante un intervalo de tiempo coincide con el camino que minimiza
la funcional S, esta funcional S, ¿no? Que está definida de esta manera, que es la integral de una función, y esa función L es T menos B. T es la energía cinética y B es la energía potencial. Este T menos B se conoce como lagrangiano, esa funcional se le llama acción de la partícula. Esta funcional S es la acción. Entonces, lo que me dice este teorema es que el camino, o sea, el valor de la X que minimiza esta funcional, o sea, que hace que este número de aquí tome su valor mínimo, este valor de aquí tome su valor mínimo, va a ser el camino que realiza la partícula, la trayectoria de la partícula, ¿no? Aquí el lagrangiano es T menos B la energía cinética menos la potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que puede depender del tiempo, de la posición o de la velocidad. Aquí te pongo dos ejemplos de lagrangiano, ¿no? Por ejemplo, el lagrangiano del oscilador armónico es un medio de m por b al cuadrado menos k medios por x al cuadrado, ¿no? Donde x aquí es la elongación del resorte, y k es la constante de elasticidad, de rigidez. Y para una partícula que esté en caída libre, el lagrangiano vendría a ser energía cinética menos energía potencial gravitatoria, ¿no? Que es menos mgh. Bueno, este teorema resume el concepto del principio de mínima acción, y ahora voy a demostrar que este teorema, con todas estas definiciones nuevas, son equivalentes a las leyes de Newton. Entonces, el primer caso, para la primera ley de Newton, es cuando es una partícula libre, cuando no interactúa con nadie. Entonces, su potencial vale 0. Si vale 0, entonces la acción, la funcional S, solamente sería la energía cinética, ¿no? Y el valor de la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que se le introduzco en la integral, la masa y el 2 salen de la integral, y solamente queda la velocidad al cuadrado dentro de la integral, ¿no? Bueno, este borde de aquí es un teorema que se demuestra en cálculo integral. Creo que se llama, es el teorema de Cauchy-Schwarz, que me dice que el valor de esta integral de aquí es mayor o igual que cuando la función en donde estoy integrando es una constante, es la función, es el promedio de toda esta función, ¿no? Que en el caso de la velocidad vendría a ser una velocidad promedio. Entonces, como es una constante, también sale y solamente me queda T2 menos T1. Entonces, esto me quiere decir que la funcional S toma su valor mínimo cuando la velocidad es constante, ¿no? Entonces, por el teorema, la trayectoria real de la partícula cuando no hay potencial, cuando es una partícula libre, se da cuando su velocidad es constante, ¿no? Y la velocidad constante puede ser o 0 o un número. Para graficar esta desigualdad, he realizado este gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el punto donde se encontraba la partícula cuando el tiempo era T1 y cuando el tiempo era T2. Lo que me dice esta integral lo podemos suponer como si fuese la longitud de la trayectoria que recorre, ¿no? Cuando la velocidad es constante, la trayectoria va a ser una línea recta, ¿no? Y cuando su velocidad depende del tiempo, no va a ser una línea recta, y en consecuencia, la longitud de esta trayectoria va a ser mayor. Y van a coincidir cuando las dos se mueven con velocidad constante, ¿no? Eso quiere decir que la acción tiene su valor mínimo cuando la velocidad es constante. Entonces ya he demostrado que este principio es equivalente a la primera ley de Newton. Bueno, ya tenía la definición de funcional, y ahora voy a definir un concepto similar a la derivada de una función, que vendría a ser la variación de una funcional. Si yo tengo una funcional j, entonces la variación de esa funcional está definida como la resta de la funcional evaluada en la función f, añadida o sumada con una función pequeña, ¿no? Esa función eta, que es pequeña, la puedo expresar así, ¿no? Epsilon por g, donde g es una función normal y epsilon es un parámetro muy pequeño. Es como que yo perturbe la función f y evalúe la funcional j. Entonces, el valor de esa perturbación
menos la funcional original J de F, me va a dar la variación de la funcional J, ¿no? Y se sabe, ¿no? Esto ya es un resultado del cálculo variacional, que la función F va a minimizar, o sea, va a hacer que la funcional J tome su valor mínimo cuando la variación de J sea 0. Esto lo puedo explicar o se puede ver como ejemplo en la curva braquistócrona. Este es un problema que fue planteado por Bernoulli, si mal no recuerdo, a inicios del 1800, que consistía en la siguiente, ¿no? Yo tengo una partícula que está bajo la influencia del campo gravitatorio. Parte del punto A y quiere llegar al punto B. ¿Qué camino va a describir la partícula con tal que el tiempo que demore en llegar de A a B sea mínimo, ¿no? Entonces aquí, la funcional que voy a plantear aquí va a ser el tiempo que demora en llegar la partícula del punto A al punto B. Puede ser una línea recta, puede ser una parábola, como la línea 4, o una función cualquiera, como la línea 2 o la línea 3, ¿no? Entonces, si yo tengo la funcional, que es el tiempo que demora en llegar de A a B, en ir de A a B, y le tomo la variación de esa funcional y le igual a 0, me va a dar como resultado que la curva que minimiza el tiempo para llegar de A a B es la curva número 3. O sea, el sentido común nos diría que es la línea 1, ¿no? Pero en realidad el cálculo nos dice que es la línea 3. Y efectivamente es la línea 3. De hecho, creo que en la universidad hay un experimento sobre esta curva braquistócrona. Se puede ver, ¿no? Se compara que la curva 3 es la que hace que la partícula se demore menos en llegar de A a B. Ese es el concepto del valor mínimo o de la variación de una funcional, ¿no? Este tipo de problemas me voy a resolverlo. Bueno, tomando estos nuevos conceptos en consideración, voy a seguir con la prueba del teorema de Hamilton. Ya probé la primera ley y ahora me falta la segunda. Bueno, voy a suponer ahora que x sub 0 es la verdadera trayectoria de la partícula entre t1 y t2. Entonces, cualquier otra trayectoria la puedes escribir como la trayectoria verdadera y una perturbación, ¿no? Que esa perturbación, esa función eta, describe la desviación de x respecto de la trayectoria real. Y como siempre quiero llegar del punto, desde el tiempo t1 al tiempo t2, entonces esa desviación evaluada en t1 tiene que darme 0 y evaluada en t2 también tiene que darme 0. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, yo digo que mi curva real es la 3 y la desvío un poco con esa función eta. Me puede salir la línea 2 o la línea 4. Pero los puntos inicial y final son los mismos, ¿no? Eso debo tener en consideración, que la desviación en los puntos inicial y final son los mismos. Mándense en cuenta y asumiendo que la velocidad solamente depende de la posición y en este caso, que para hacer los cálculos voy a trabajar en una sola dimensión, voy a hallar la funcional, pero ya no evaluada en x sub 0, sino en x sub 0 más eta. Aquí reemplazo en la energía cinética, ya no sale la derivada de la x sub 0, sino la derivada de x sub 0 más derivada de eta al cuadrado, y el potencial evaluado en x sub 0 más eta. Este binomio al cuadrado lo desarrollo y me queda la derivada de x sub 0 al cuadrado más 2 veces la derivada de x sub 0, la derivada de eta, más la derivada de eta al cuadrado, menos la potencial evaluada en x sub 0 más eta. Y aquí voy a utilizar la primera, o la relación entre la derivada de una función y el valor de la función, ¿no? Eso estaba en la primera slide. B evaluado en x sub 0 más eta es aproximadamente igual a B evaluado en x sub 0 más eta por la derivada de B evaluado en x sub 0, ¿no? Eso es lo que tengo hasta ahora. Ahora puedo regrupar esto. Puedo regrupar el primer término de la energía cinética con el primer término de esta expansión y me va a quedar la energía cinética en x sub 0 menos el potencial en x sub 0. Y esto era la funcional, o mejor dicho, la acción para x sub 0. Y me quedan estos dos términos extra.
Bueno, como aquí ya tengo S sub 0, y aquí tengo S de X sub 0, y aquí tengo S de X sub 0 más Z más la desviación, entonces la resta de estos dos números es la variación de S, ¿no? Por lo tanto, la integral de m de dx sub 0 sobre dt, d de eta sub 0 sobre dt, menos eta, derivada de b sobre derivada de db sobre d de x, en x sub 0, todo esto de aquí es la variación de S. Ahora, en el primer término voy a aplicar una propiedad de las derivadas, ¿no? La derivada de una multiplicación es la derivada del primer término por el segundo término más la derivada, el primer término por la derivada del segundo término. Aquí he pasado el segundo sumando a restar, entonces me queda esta propiedad de aquí. Esto lo voy a reemplazar en el primer término y la variación me queda de esta manera, ¿no? Aquí puedo sacar la masa, que es un número, una constante, y tengo la derivada de la integral. Otra cosa que me olvidé decir es que la derivada y la integral son funciones recíprocas, o sea que una es inversa de la otra. Entonces, si yo tengo la derivada, si yo saco la integral de la derivada, me queda solamente la función evaluada en las cotas del integral, ¿no? En T2 menos T1. Eso lo escribo de esta manera, entre corchetes y con los índices arriba y abajo, ¿no? Y aquí, en los otros dos términos, voy a factorizar el eta. Y solamente me va a quedar masa por la derivada segunda de x sub 0 más la derivada del potencial. Bueno, aquí como dijimos, aquí voy a evaluar toda esta función en T0. Y le voy a restar el valor de esta función en T1. Pero eta en T2, por la suposición inicial, vale 0. Y eta en T1 también vale 0. Entonces todo esto de aquí sale 0. Y solamente me queda el segundo término. Entonces la variación de la acción, de la funcional S, toda esta expresión de aquí. Y como yo dije que por suposición x sub 0 minimiza esa funcional, entonces esta variación debe darme 0. Entonces todo esto de aquí vale 0. Y como eta, esa función que me permite hacer la desviación de la trayectoria inicial, de la trayectoria real, es una función arbitraria, no tiene un valor fijado, entonces lo que debe ser cierto es que todo lo demás es 0. Todo lo que está entre corchetes es 0. ¿No? Entonces todo eso debe ser 0 y paso a restar el otro lado y me queda esta expresión de aquí. Ahora reconozco, ¿no? La derivada del potencial es una fuerza conservativa. Y la derivada de la posición es la velocidad. Masa por velocidad es momento. Entonces aquí tengo la derivada del momento. Entonces, esta expresión de aquí es igual a escribir F es igual a la derivada del momento, ¿no? Que es la segunda ley de Newton. Entonces, he demostrado que toda la teoría de Newton, al menos las dos primeras leyes, son equivalentes a considerar este teorema de aquí. Uno de los conceptos o una de las preguntas que puede surgir ahora es ¿por qué el lagrangiano, no sé, por qué esa función L toma t menos b? ¿Por qué no t más b, o t al cuadrado más b, o t menos b al cuadrado? ¿O por qué debe ser justamente t menos b? Bueno, el motivo por el cual el lagrangiano es t menos b es el mismo motivo por el cual esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Porque el experimento me dice que esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Si yo hago la variación de esta funcional con el lagrangiano definido de esta manera, obtengo la segunda ley de Newton, o sea que obtengo una verificación del experimento. O sea, asumir que la segunda ley de Newton es cierto es lo mismo que asumir que el lagrangiano vale esto. Bueno, aquí he desarrollado la demostración en una dimensión, pero en general esto se puede hacer en 3 dimensiones, ¿no? Con cálculo vectorial. Pero las personas que hayan intentado resolver problemas de mecánica clásica utilizando las leyes de Newton, en ciertas ocasiones se topan con que las ecuaciones que les quedan son muy difíciles de resolver, ¿no? Son expresiones muy complicadas, muy complejas. Entonces,
Otra de las cualidades o de los pros que tiene el principio de mínima acción es que es independiente del sistema de coordenadas que se use. Por eso debo de escribir, por eso voy a introducir, mejor dicho, el concepto de coordenada generalizada. A veces es más conveniente trabajar en otro conjunto de coordenadas, ¿no? A veces cuando yo, en este caso, por ejemplo, cuando trabajo o cuando analizo un péndulo simple, es más fácil trabajar con coordenadas polares que con coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, las ecuaciones que te quedan son muy difíciles, ¿no? En cambio, coordenadas polares son más sencillas. Entonces, es más conveniente trabajar en coordenadas polares que en cartesianas en este caso, ¿no? A veces se puede trabajar con otros parámetros del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo un bloque que está deslizando sobre una pendiente, creo que a mí me sería más cómodo trabajar con H para describir la posición del bloque que hacer un eje X y un eje Z y describir con la posición, con el vector, con la posición, ¿no? En ese sistema de coordenadas, etcétera. Es más sencillo, o se puede ver que se puede, en la práctica es más sencillo trabajar con el parámetro H que con las coordenadas, con la posición en sí. Entonces, ese conjunto de parámetros que yo uso para especificar la configuración de un sistema, yo le voy a denominar coordenadas generalizadas, ¿no? Y el número de coordenadas generalizadas de un sistema es igual al número de grados de libertad del sistema, que es diferente a la dimensión del espacio en donde ese fenómeno ocurre. Por ejemplo, el péndulo simple se podría decir que se desarrolla en un plano, ¿no? Está oscilando en un plano. Pero para mí me basta con saber el ángulo que forma con la vertical la cuerda, ¿no?, de ese péndulo simple para poder describirlo completamente, suponiendo que la cuerda es de una dimensión, de una longitud constante, ¿no? Y no se puede comprimir ni estirar. Solamente me basta con definir la coordenada. Aquí igual, ¿no? Solamente basta el parámetro H. En estos dos casos, tengo un solo parámetro que me define el sistema. Sin embargo, tengo dos coordenadas que están inmersos en un sistema de dos coordenadas, ¿no? Claro, analizando para las coordenadas generalizadas, escribir el sistema es más sencillo. Y como este cambio de aquí, por ejemplo, cuando yo tengo una sola partícula, a lo mucho puedo tener tres coordenadas generalizadas, porque es el número de grados de libertad que tiene una partícula, 3, ¿no? Este es un cambio de coordenadas en sí. Y como hemos visto en la definición del lagrangiano, este lagrangiano está formado por la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética y la potencial son escalares, son números. Y la propiedad de un escalar es que no depende de qué sistema de coordenadas se les mire. Así ya esté en un sistema de referencia o en un sistema de referencia O', o está trabajando con coordenadas polares o cilíndricas o esféricas, el lagrangiano sigue siendo el mismo. O sea que la definición del lagrangiano no depende del sistema de coordenadas que yo utilice. Entonces yo puedo cambiar el sistema de coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces voy a ahora identificar algunos términos, algunos resultados que he obtenido en la demostración anterior. Por ejemplo, la derivada del momento, yo la puedo expresar como si fuese la derivada de la derivada parcial respecto de la velocidad. Cuando hablo de derivada parcial me refiero a que todas las demás, es decir, si tengo una función que depende de x, y y z, si yo tomo la derivada de esa función, la derivada parcial de esa función con respecto de y, entonces voy a asumir que para ese caso x y z son números constantes, son números fijos. Eso es lo que quiere decir una derivada parcial, ¿no? Aquí este x punto me representa la velocidad, que es dx entre dt. Entonces, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Y también la derivada del potencial respecto de x, de la posición, es igual a la menos derivada parcial del lagrangiano respecto de x. Entonces, si yo reescribo el resultado anterior, obtengo esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí se le conoce como ecuación de Euler-Lagrange. Para resumir, cuando yo hago la variación de la funcional S y la igual a 0,
voy a obtener la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Y esta ecuación de Euler-Lagrange es equivalente a la segunda ley de Newton. Ahora, para las leyes de Newton, obtuvimos el momento lineal, la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular y la conservación de la energía. Esas tres leyes también se pueden obtener del lagrangiano, solamente mirando el lagrangiano. Por ejemplo, si mi lagrangiano no depende de la posición, de la derivada parcial de L respecto de Q es 0, por la ecuación de Euler-Lagrange, este término de aquí vale 0. Entonces yo defino como momento conjugado lineal la derivada parcial de L respecto de Q punto. Entonces cuando el lagrangiano no depende de Q, esto es que la derivada temporal, o sea, el cambio en el tiempo del momento conjugado lineal es 0. En el caso más sencillo, ¿no? Por ejemplo, de una partícula en caída libre, este momento conjugado coincide con el momento lineal que ya habíamos estado trabajando, masa por velocidad. Y en otros casos también, ¿no? Es casi lo mismo, solamente que en sistemas más complejos ya no es masa por velocidad. ¿Qué pasa cuando el lagrangiano no depende del tiempo? Cuando el lagrangiano no depende del tiempo, yo puedo llegar a decir que esta función, la sumatoria de las P's multiplicadas por las Q puntos menos el lagrangiano, que es equivalente a la energía cinética más la energía potencial, la derivada de ese resultado en el tiempo es 0. ¿No? Entonces, cuando el lagrangiano no depende del tiempo, se conserva la energía. Esta función en específico, esta sumatoria de P por Q punto menos L, se le conoce también como función lagrangiana, hamiltoniana, ¿no? El hamiltoniano en muchos casos representa la energía de la partícula. Esta última es un poco más difícil de demostrar, pero se puede hacer. Quiere decir que no importa desde qué lugar yo mire la partícula, cuando el lagrangiano es independiente de la orientación de la partícula, la derivada temporal de Q por P, este producto vectorial, que es similar a X por P, que era el momento angular, me va a dar 0, ¿no? Entonces, cuando el lagrangiano es independiente de la orientación de la partícula, el momento angular es 0. Bueno, hasta ahí he podido demostrar, o he demostrado, mejor dicho, que el principio de mínima acción, el teorema de Hamilton, es equivalente que las leyes de Newton y que puede encontrar las mismas leyes de conservación mirando solamente el lagrangiano, ¿no? Esta ecuación de aquí resume toda la teoría de Newton, ¿no? Y aún más, las hace más sencillas porque ya no trabajas con vectores, ¿no? Trabajas con coordenadas generalizadas, con parámetros. A veces cuando se analizan teorías nuevas en física, algunas soluciones para algunos problemas también, ¿no? Se les dice que son elegantes. Yo creo que la ecuación o que el principio de mínima acción es una ecuación elegante, ¿no? Porque toda esta expresión de aquí es equivalente a todo lo que ya se conocía anteriormente, ¿no? En mecánica clásica. No sé cuántos años habrán sido de avances que pueden ser resumidos en esta ecuación, ¿no? En esta propiedad. Bueno, el uso del principio de mínima acción no solamente se puede usar en mecánicas clásicas, sino se puede usar en todas las teorías que se conocen en física teórica. Mecánica cuántica es el estudio de las partículas a escalas subatómicas, ¿no? Ahí ya no puedo hablar de posición ni de velocidad de una partícula, sino de probabilidades, ¿no? ¿Qué tan probable es que una partícula se encuentre en una región del espacio? ¿Qué tan probable es que una partícula se mueva con cierta velocidad que está en una región de velocidades? Todas esas probabilidades de la partícula están resumidas en un nuevo concepto que se llama función de onda, ¿no? En esta figura que le saqué de un paper, se muestran los orbitales de un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno excitado, ¿no? Toda esta nube celeste que se ve representa a dónde podría estar ubicada la partícula, ¿no? La amplitud de probabilidad
para poder encontrar para poder ubicar un electrón, por decirlo así, ¿no? Está que se puede visualizar eso. Y esas funciones de ondas que me describen a esas probabilidades son soluciones de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Aquí está la ecuación de Schrödinger, y resulta que la ecuación de Schrödinger también la puedo obtener de un lagrangiano. Y aquí está el lagrangiano, ¿no? Donde en este caso, las coordenadas generalizadas ya no va a ser ni la posición ni el tiempo, sino la función de onda. Entonces, para este lagrangiano lo que yo tendría que hacer es encontrar su variación respecto de la función de onda. Por eso que coloco delta sub sí, ¿no? Delta sub función de onda. La variación de esa funcional de la acción me va a dar la ecuación de Schrödinger. Eso se puede comprobar, ¿no? Y algo más para añadir aquí. La función de onda es un número complejo. Ya no estoy escribiendo la partícula con números reales, sino con números complejos. El electromagnetismo, que puedo decirse que es el estudio de la dinámica de las ondas electromagnéticas o del fotón. Solamente voy a enfocarme en esa parte del electromagnetismo. Yo puedo describir a los campos eléctrico y magnético mediante el concepto de potencial electromagnético, ¿no? Aquí está la definición de potencial electromagnético, donde phi es el potencial electrostático y A es el potencial vector magnético, ¿no? Este A, si se dan cuenta, ya no tengo índices latinos. Antes tenía índices I, que iban de 1 a 3. Ahora tengo índices griegos, que van de 0 a 3. Eso quiere decir de que esta teoría, el electromagnetismo, ya no es una teoría clásica, ya no es invariante por las transformaciones de Galileo, sino esta teoría ahora es invariante bajo las transformaciones de Lorentz, ¿no? Esta teoría es relativista, por decirlo así. Puedo definir también una matriz. Esta matriz de aquí se le llama tensor de Faraday, que sus componentes son las componentes del campo eléctrico y magnético, ¿no? Y si se dan cuenta, en algunos casos está multiplicado por C para que tengan las mismas unidades, ¿no? Y esta matriz F también está relacionada al potencial electromagnético mediante esta ecuación de aquí. Esta delta es la derivada parcial, pero en el espacio-tiempo, ¿no? Cuando el mu vale 0 es la derivada temporal, y cuando el mu vale 1, 2 o 3 es una derivada espacial. Entonces aquí tengo las leyes de Maxwell, que las veo al final de este slide. Solamente dos de las leyes de Maxwell, que son 4, estas dos. Si no me equivoco, esta es la ley de Gauss y esta es la ley de Ampère, creo, no recuerdo muy bien. Bueno, estas dos leyes yo las puedo escribir en términos de F y de J, donde J es otro vector que me representa las corrientes eléctricas, ¿no? Su primera entrada es la densidad de cargas y el vector del que está asociado es la densidad de corrientes. Entonces, estas dos leyes yo las puedo escribir de esta manera, utilizando el F y el J. Entonces, aquí están escritas las leyes de Maxwell. Y resulta que las leyes de Maxwell también pueden ser obtenidas de un lagrangiano. Este lagrangiano tiene esta forma de aquí, ¿no? F por F menos A por J. Este F por F se llama en término cinético, se parece a la energía cinética, ¿no? Es algo al cuadrado. Y ese término de aquí se le llama término de interacción, porque aquí se podría decir que están interactuando dos teorías, la de electromagnetismo, representada por el A, y otra teoría, ¿no?, de la materia, que es J, que son las cargas y las corrientes, ¿no? Aquí puedo ver que no sé nada acerca de J, no sé nada de la naturaleza de J. Solamente sé que esta interactúa con el campo electromagnético, no con el fotón, mediante el A. Y junto con esta acción de aquí, y el principio variacional, el principio de mínima acción, yo obtengo las leyes de Maxwell, ¿no? Relatividad general es el estudio de la dinámica en espacios curvos, en la dinámica de una partícula en espacios curvos, donde la curvatura del espacio, por así decirlo, es causada por por otras partículas o por estrellas o por planetas, etcétera, ¿no? Antes, según Newton, se decían que las partículas interactuaban instantáneamente, ¿no? Por esa ley de gravitación universal de Newton. Pero
se llegó a demostrar, habían experimentos que invalidaban esa teoría, claro, esa teoría de Newton, y se tuvo que meter una nueva teoría, ¿no? Que es la relatividad general de Einstein. Esta ya no me dice que las partículas interactúan instantáneamente, sino que la existencia, la acción de una partícula se veía mediante la curvatura del espacio, o sea, en la presencia de una estrella o de una masa curva el espacio, ¿no? Estas líneas de aquí representarían a líneas rectas en realidad, solamente que por la presencia de estas partículas, de estas masas, se curvan, ¿no? Entonces, yo puedo identificar o puedo codificar esa curvatura del espacio en una función que se le llama la métrica del espacio. Esa es la función g que ven acá. Entonces, Newton, para describir esta teoría, presentó esta ecuación de aquí, las ecuaciones del campo de Einstein. G es la métrica, R es el escalar de Ricci, que depende de G, R mus nu también depende de G, y todo esto describe la dinámica de la métrica, y en esta parte está la presencia de materia en el universo, ¿no? Y la materia va a decir cómo se curva el espacio. Esta ecuación de aquí también se puede obtener de una acción, ¿no? De un lagrangiano que se llama, la acción se le conoce como acción de Hilbert-Einstein. Aquí en esta parte está el lagrangiano del espacio, ¿no? La geometría del espacio, y aquí está el lagrangiano de la materia. Haciendo la variación respecto de G, que ahora es la coordenada generalizada, por así decirlo, de la relatividad general, obtengo las ecuaciones del campo de Einstein, ¿no? Hasta ahora, aquí, por ejemplo, he hablado del lagrangiano de estas teorías, y como dije hace un momento, el lagrangiano está formado por escalares, pero el escalar depende de la teoría de la que se está hablando. Por ejemplo, en la teoría de Newton, los escalares eran la energía cinética y la energía potencial. Porque cuando yo tengo las expresiones de esta energía cinética y la energía potencial, y les aplico la transformación de Galileo, estas no cambian, no siguen siendo el mismo número. Pero ahora, en el electromagnetismo, por ejemplo, esta lagrangiana de aquí, este término cinético, ya no es invariante, o sea, ya no es un escalar según Galileo, es un escalar según Lorentz, según las transformaciones de Lorentz. Este término también de aquí, ¿no? Y se puede hablar esa invariancia explícitamente porque los índices están comprimidos, ¿no? Hay sumas sobre esos índices. Cuando se repite un índice abajo y un índice arriba, significa que se están sumando, ¿no? O sea, que está contraído esta expresión en índice mu y en el índice nu. Esta expresión está sumado sobre el índice mu. Entonces, los componentes del lagrangiano de esta acción son escalares, pero según Lorentz. En el caso de relatividad general, uno de los principios, ¿no?, de la relatividad general decía que las leyes de la naturaleza no dependen del sistema de referencia que se les mire, así sea inercial o no inercial, ¿no? Eso debe estar explícito en el lagrangiano, y sí lo está. Este lagrangiano, en esta acción en su totalidad, es invariante bajo leyes de transformación de coordenadas, leyes de transformación general de coordenadas, cualquier tipo de transformación de coordenadas, o también se les conoce como difiomorfismos, ¿no? Esta es un invariante bajo difiomorfismos. Esta acción es invariante bajo difiomorfismos. Ok. Ahora voy a hablar, esta es la última parte de la charla, voy a hablar sobre la teoría de campos. Antes, cuando presenté la parte del electromagnetismo, decía que no sabía el origen o la naturaleza de la carga del vector J, ¿no? Solamente sé que interactúa con A y que me da las leyes de Maxwell. Ahora voy a tratar de describir ese J, ¿no? Como ustedes sabrán, las cargas, o una carga eléctrica, un tipo de carga eléctrica puede ser el electrón. Entonces, yo voy a intentar describir a esa carga eléctrica mediante la mecánica cuántica del electrón. Primero en este caso voy a trabajar con el sistema de referencia, el sistema de inercia, perdón, el sistema de
el sistema de unidades naturales, quiere decir que la constante de Planck reducida y la velocidad de la luz valen 1, ambas, para no escribirlas acá, ¿no? Ya. Entonces, voy a obtener esta acción de aquí. Voy a escribir esta acción de aquí. La primera parte está compuesta por funciones de onda y escalares de Lorentz. Esta es escalar, la masa es un escalar de Lorentz, y aquí está comprimido, ¿no? Entonces tenemos un escalar de Lorentz. Esta primera parte de aquí me va a representar al lagrangiano del electrón, de la partícula, del electrón, ¿no? De la mecánica cuántica del electrón. Entonces, cuando este lagrangiano yo le hago su variación respecto de la función de onda del electrón, obtengo esta ecuación de aquí, que se llama la ecuación de Dirac, que para el primer AS de aquí me daría 0, ¿no? Igual, el segundo término de aquí ya lo pueden reconocer, que es la energía cinética, el término cinético del electromagnetismo. Y cuando yo hago la variación de esta acción respecto de A, voy a botar las leyes de Maxwell, ¿no? Aquí vale 0 ahora. Hace un momento les dije que la función de onda era un número complejo. Eso quiere decir que hay muchos números complejos que tienen el mismo módulo, ¿no? Bueno, es un número complejo es z, entonces el módulo es la raíz de z por el conjugado de z. Hay muchos números imaginarios, muchos números complejos que tienen el mismo módulo, ¿no? Que tienen el mismo tamaño, por así decirlo. Y yo puedo ir de un número complejo a otro, que tiene el mismo tamaño, mediante una rotación. Y esa rotación la puedo codificar por una multiplicación, por una operación, por un exponencial imaginario, ¿no? Entonces, si yo a esta función de onda la multiplico por un e a la menos i algo, un ángulo, entonces el lagrangiano es el lagrangiano de la mecánica cuántica, que es invariante respecto de esa transformación, ¿no? Pero esa transformación no es una transformación de la teoría en sí, sino es una redundancia de la definición de la función de onda, ¿no? Y en parte no hace una diferencia significativa en los resultados, porque lo que yo considero en el experimento no es la función de onda, es el cuadrado de su tamaño, ¿no? El cuadrado del módulo de la función de onda, que es la amplitud de probabilidad. O sea, no me importa si la función de onda está rotada o no. Esa redundancia en la teoría se le conoce como simetría de gauge, simetría de calibre, ¿no? Entonces, viendo ese concepto, ¿no? De esa simetría de gauge mediante rotaciones de los números complejos, la aplico aquí a esta acción. Voy a pedirle que esta primera parte de la acción sea invariante de gauge. Lo que va a surgir es que para que esta expresión sea invariante de gauge, voy a tener que introducir un nuevo campo, que es el campo A. Y sucede que el campo A que aparece al pedirle la simetría de gauge a esta parte del lagrangiano, ese campo A es el mismo campo del electromagnetismo, que es el campo potencial, ¿no? Este potencial electromagnético A de aquí, es el mismo. Entonces, al hacer que el lagrangiano tenga simetría de gauge, va a hacer que aparezca este término extra en el lagrangiano, y cuando hago la variación del lagrangiano respecto a la función de onda, voy a tener la ecuación del electrón, ¿no? Que es la ecuación de Dirac, y que interactúa con una fuente que es debida al campo electromagnético. Las leyes de Maxwell van a ser las que les enseñé hace un momento, pero ahora ya conozco la naturaleza del vector J, ¿no? J es debido al electrón, a la carga eléctrica del electrón. Entonces, eso me quiere decir que cuando yo al lagrangiano le exijo una simetría de gauge, una redundancia interna, esa simetría de gauge me va a permitir describir la interacción de dos partículas, ¿no? Aquí puedo escribir, ¿no? Por ejemplo, que la acción es el lagrangiano de la partícula del electrón más el lagrangiano del electromagnetismo más el lagrangiano de interacción. Y ese lagrangiano de interacción lo he obtenido asumiendo que la acción es simétrica o presenta simetría de gauge, ¿no? Es muy importante la simetría de gauge en esta teoría. Hace unos días el canal del Instituto de Física Teórica de España subió un video acerca de la simetría de gauge, y está bien hecho y es bien aceptable, o sea, yo les recomiendo que lo vean. Y también resalta la importancia de esta simetría de gauge en el lagrangiano para poder describir las interacciones de dos teorías, ¿no? Entonces, exigiendo esta simetría,
y obtengo una nueva acción que representa la interacción de la materia, que es el electrón, y la luz, ¿no? Las ondas electromagnéticas, el electromagnetismo. Bueno, ahora voy a resumir todo lo que he hecho, todo lo que he expuesto. Bueno, con el principio de mínima acción, obtenía una descripción equivalente a las leyes de Newton. Entonces, esas dos leyes de Newton, el principio de determinación, es equivalente al teorema de Hamilton, ¿no? El principio de mínima acción. En la última parte de la charla vimos que una teoría queda determinada mediante su lagrangiano. El lagrangiano, ¿no? ¿Qué forma tiene este lagrangiano? El lagrangiano en sí es un escalar de la teoría que le corresponda, o sea, no depende de las coordenadas. Por lo tanto, puedo escribirlas en coordenadas cartesianas o en coordenadas generalizadas, ¿no? Las simetrías del lagrangiano me representan las leyes de conservación de la teoría, ¿no? Cuando yo hallé las leyes de conservación de la teoría de Newton, esta parte de aquí, esto de aquí en realidad no es una demostración formal de las leyes de conservación, ¿no? Para poder obtener una demostración de las leyes de conservación, tengo que usar el teorema de Nether, que es otro tema interesante que también se podría hablar de eso, pero es un tema aparte, ¿no? Aquí solamente he hecho un sketch de la prueba, ¿no? Y cuando yo le exijo una simetría de gauge al lagrangiano, puedo obtener la interacción de dos teorías, puedo obtener el lagrangiano de la interacción de dos teorías. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme.